Hola a todos, mis queridos seguidores, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí como siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha generado mucha expectación y que involucra a una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, Demet Özdemir. El título del vídeo ya les habrá dado una pista, y es que vamos a hablar de algo que ella misma ha descrito como imperdonable, algo que la marcó profundamente. Prepárense porque esta es una historia personal y emotiva que nos permitirá conocer una faceta menos pública de Demet. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido fascinante cada semana, y no querrán perderse nada de lo que tenemos preparado. Hagamos que esta comunidad crezca. Demet Özdemir es un nombre que resuena en muchísimos hogares, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su carisma, su talento actoral y su belleza. La hemos visto brillar en series que han conquistado corazones, como Erkenci o Doğu Kaderindir, donde ha interpretado personajes complejos y conmovedores. Pero detrás de cada sonrisa en pantalla, de cada mirada intensa, hay una persona con su propia historia, sus propias luchas y sus propias cicatrices. Y hoy vamos a desentrañar una de esas cicatrices, una que ella misma ha decidido compartir, y que nos habla de resiliencia y de cómo las experiencias difíciles pueden moldearnos. Ella ha revelado algo imperdonable, algo que la marcó de una manera que, según sus propias palabras, fue muy difícil de superar. Y es precisamente sobre esa experiencia, sobre lo que significa para ella lo imperdonable, y cómo ha logrado seguir adelante, que vamos a conversar. Es importante abordar este tema con sensibilidad y respeto, entendiendo que estamos hablando de la vida privada de una persona. Nuestra intención es inspirarnos en su valentía y en su capacidad para transformar el dolor en fortaleza. Ahora adentrémonos en lo que Demet Özdemir ha compartido. Aunque los detalles exactos de este suceso imperdonable no siempre son revelados públicamente con una claridad meridiana, por razones obvias de privacidad y respeto, podemos inferir de sus entrevistas y declaraciones que se refiere a experiencias que la afectaron a nivel personal y emocional, y que implicaron, quizás, algún tipo de traición, injusticia o dolor profundo. La palabra imperdonable es muy fuerte, ¿verdad? Sugiere algo que va más allá de un simple error o una equivocación. Implica una herida que deja una marca duradera, algo que cuesta, o incluso parece imposible, perdonar. A menudo, cuando una figura pública comparte algo tan íntimo, nos hace reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces hemos vivido situaciones que sentimos que son imperdonables? Pueden ser cosas que nos han dicho, acciones que nos han herido, o incluso expectativas no cumplidas que nos han decepcionado profundamente. La capacidad de Demet para hablar de esto, aunque sea de forma velada, nos da pie a pensar en cómo manejamos el dolor y las adversidades. No se trata de buscar los detalles escabrosos, sino de entender el impacto emocional que estas experiencias pueden tener y, más importante aún, cómo una persona puede trascenderlas. Es probable que este evento imperdonable se relacione con momentos de su vida en los que se sintió vulnerable, quizás en el ámbito profesional o personal, donde la confianza fue rota. En el mundo del espectáculo, donde la exposición pública es constante, las relaciones pueden ser complejas y las decepciones, a veces, inevitables. Imaginen la presión de tener que lidiar con algo así mientras se está bajo los focos, con miles de ojos observando. Eso requiere una fortaleza interior inmensa. Lo que Demet Özdemir nos enseña, al compartir esta parte de su historia, es la importancia de la sanación. El hecho de que hable de ello, incluso calificándolo de imperdonable, sugiere que ha pasado por un proceso de reflexión y, eventualmente, de aceptación o de encontrar una manera de vivir con esa marca. El perdón, en muchos casos, no se trata de olvidar o de justificar la acción que nos hirió, sino de liberarnos del peso del resentimiento y el dolor. Es un acto de autocuidado y de recuperación. Pensemos en las implicaciones de ser marcado por algo imperdonable. Puede afectar la forma en que nos relacionamos con los demás, cómo confiamos, cómo nos defendemos. Puede generar miedos, inseguridades, o incluso un endurecimiento del corazón. Sin embargo, la trayectoria de Demet Özdemir, su éxito continuo, su energía vibrante en pantalla, nos indican que ha logrado navegar estas aguas turbulentas y salir fortalecida. Esto es lo verdaderamente inspirador. Quizás este suceso la hizo más consciente de su propio valor, de la importancia de establecer límites saludables, o de rodearse de personas que la apoyan genuinamente. Es posible que le haya enseñado a discernir mejor las intenciones de los demás, a
Ser más selectiva con su energía y a priorizar su bienestar emocional. La vida a menudo nos presenta estos desafíos como lecciones disfrazadas. Lo que parece un obstáculo insuperable puede ser, en realidad, un catalizador para un crecimiento personal profundo. Las personas que han logrado superar grandes adversidades suelen desarrollar una perspectiva única sobre la vida. Valoran más las pequeñas cosas, aprecian las relaciones auténticas y tienen una mayor empatía hacia el sufrimiento ajeno. Es probable que Demet, a través de esta experiencia imperdonable, haya adquirido una mayor madurez emocional y una comprensión más profunda de la complejidad humana. Además, el hecho de que una figura pública decida hablar de sus vulnerabilidades de esta manera rompe barreras. Normaliza la idea de que todos pasamos por momentos difíciles, que todos tenemos nuestras batallas internas. Demuestra que incluso las personas que admiramos y vemos como perfectas en pantalla, tienen sus propios traumas y sus propias luchas. Esto puede ser increíblemente reconfortante para quienes nos están viendo y pasando por situaciones similares. En este vídeo no buscamos especular o invadir la privacidad de Demet Özdemir. Lo que hacemos es reflexionar sobre el impacto de las experiencias dolorosas y la fortaleza que reside en la superación. La palabra imperdonable nos invita a pensar en la magnitud del dolor, pero también nos abre la puerta a la posibilidad de la resiliencia. Si ella, vivido algo que considera imperdonable, ha logrado seguir adelante y brillar, ¿qué nos dice eso a nosotros? Nos dice que la fuerza interior es real, que la sanación es posible, y que nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, no tienen por qué definirnos de forma negativa. Pueden, de hecho, convertirnos en versiones más fuertes, más sabias y más compasivas de nosotros mismos. La conversación sobre lo imperdonable en la vida de Demet Özdemir nos recuerda que todos tenemos un camino único, lleno de altibajos. Nos anima a ser más comprensivos con nosotros mismos y con los demás, reconociendo que detrás de cada fachada, hay una historia que merece ser escuchada y entendida. Es un llamado a la empatía y a la fuerza, a la capacidad humana de adaptarse, sanar y, a pesar de todo, florecer. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado la profunda declaración de Demet Özdemir sobre algo imperdonable que la marcó, reflexionando sobre el impacto de las experiencias difíciles y la increíble fortaleza humana para superarlas. Hemos visto cómo incluso los momentos más dolorosos pueden convertirse en catalizadores de crecimiento y resiliencia. Espero que esta conversación haya sido tan inspiradora para ustedes como lo ha sido para mí al prepararla. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más. Su presencia aquí, en este espacio, es lo que hace que todo esto valga la pena. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han vivido algo que sintieron que era imperdonable? ¿Cómo han logrado sobrellevarlo? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Sus historias compartidas con respeto pueden ser de gran ayuda para otros miembros de nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este contenido y les pareció valioso, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares, para que más personas puedan inspirarse en estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra familia, hagan clic en el botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por su apoyo continuo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.